una alegría el participar de este encuentro de jóvenes del sur, aunque también me ha dicho esta mañana uno que era de Santander, o sea que vamos, quiere decir que pues en el fondo somos una gran familia que no tiene fronteras, porque somos católicos y somos universales, ¿no? Y eso forma parte del alma de la Iglesia. El que todos nos sintamos en casa, estemos donde estemos, estemos en lugares diferentes, ¿no? Bueno, pues una gran alegría ser convocados por este jubileo en Caravaca. Bueno, tal como nos han dicho, yo haré una exposición. Después espero que tengamos un rato para hacer preguntas y luego pues iremos todos en esa procesión, iremos todos en esa procesión hasta el lugar de ese festival. Y dicho esto, voy directamente al grano, sin perderme más. El noviazgo y la vocación al matrimonio. Este es el título de esta reflexión. Y lo primero que quiero subrayar es que el título elegido ya intuye por dónde va mi reflexión, por aquello de la vocación al matrimonio. Yo quisiera que comenzásemos por hacer una visión de entender nuestra vida en clave vocacional. En clave vocacional. Yo sabéis, estoy haciendo visitas pastorales a los colegios de la diócesis. Y cuando hablo con los chavales, de qué es la vocación, pues para intentar buscar alguna imagen de esas que a alguno le quede claro el concepto, les suelo preguntar a los chavales, a ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre descubrir o inventar? Entre ser un descubridor o un inventor. Y claro, pues igual alguno se queda un poco perplejo porque le pueden parecer que son dos palabras sinónimas, ¿no? Pero siempre hay alguno un poco más espabilado que dice, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque descubrir es sacar a la luz algo que ya estaba ahí, mientras que inventar, pues es sacar tú de cero de ti mismo, ¿no? Pero tú no estás descubriendo, lo estás inventando. Siempre hay alguien que tiene esa capacidad de distinguir, descubrir e inventar. Y hecha esta distinción, pues luego le suelo hacer una pregunta. ¿Y nuestra vocación en esta vida qué es? O sea, ¿yo la descubro o yo la invento? Claro, esa es la pregunta. A ver, mi vocación, ¿yo tengo que descubrirla o tengo que inventarla? Y obviamente no. Obviamente la respuesta es que nosotros descubrimos la vocación, que la vocación está en esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene un designio, tiene una voluntad que estamos llamados cada uno de nosotros a ir descubriendo en nuestra vida. Por eso, las reflexiones que yo voy a desarrollar no sirven exclusivamente para los que están llamados al matrimonio, sino también para quienes albergan la búsqueda de si están llamados a otras vocaciones, ¿no? Al sacerdocio, a la vida consagrada, vete tú a saber. Voy a hablar del noviazgo, sí, pero lo voy a hablar desde esa perspectiva del discernimiento vocacional. Estamos todos en discernimiento, estamos todos en ello. Bueno, y dicho esto, el discernimiento vocacional tiene un problema. Un problema para el discernimiento es la inmadurez. Es difícil discernir siendo inmaduros, ¿no? Por una parte, creo que hay una inmadurez natural en el sentido de que se está retardando bastante el tiempo de la madurez, se está retardando. Sí, pues es cierto. O sea, eso es obvio. Es obvio. El tiempo de la adolescencia, el tiempo en el que se produce una perplejidad, una inseguridad, se alarga bastante, ¿no? Nuestros mayores con nuestra edad estaban por ahí ya, madre mía, ¿no? Abordando montones de cosas, ¿no? Por lo tanto, por una parte, hay una dificultad que es casi natural, que es la inmadurez propia
de la edad, de la adolescencia. Hace poco tuve por ahí en un encuentro en Madrid, hice una reflexión con el título «Cómo ser un adolescente católico y no morir en el intento», ¿no? Entonces lo que hablé me dirigía a adolescentes y claro, pues la verdad es que los adolescentes me daba cuenta de que escuchaban aquellas reflexiones con gran atención, porque eran conscientes de que ellos están en una etapa de inestabilidad. Inestabilidad, sí, es propio de la adolescencia una inestabilidad, un fluctuar. Uno es muy idealista, sí, pero al mismo tiempo pues es incoherente, es perezoso, ¿no? O le gusta la autenticidad, pero está lleno de complejos. Es un rebelde increíble, pero al mismo tiempo necesita afectividad. Puede ser presuntuoso, pero luego también se desespera. O sea, es propio de la adolescencia esa fluctuación, esa falta de seguridad. Por lo tanto, esto quiere decir que el primer consejo para discernir es saber esperar. Saber esperar, obviamente, ¿no? Porque cuando uno es inmaduro, pues yo creo que es impropio, inoportuno, poco prudente de que se lance a un noviazgo. Pues no. Hay que saber esperar, ¿no? Voy a decir una frase ahora que igual a alguno le va a hacer un poco así la oreja, ¿no? Pero la voy a después a reafirmar. No me voy a avergonzar de haberla dicho. No todo enamoramiento ha de ser seguido del inicio de un noviazgo. Pues no. Porque igual se produce un enamoramiento cuando todavía no tengo la madurez para iniciar un noviazgo. Yo, de hecho, me acuerdo de un momento en mi vida, no recuerdo qué años tendría, pero tal vez tendría 14 años, no lo sé. Y entonces recuerdo pues, que en aquel momento, pues, con una chica, pues me flaseó, ¿no? Yo creo que ella ni se fijó en mí, por cierto, ¿no? Yo creo que ni me miró. Pero bueno, yo me quedé, pues, enamorado, ¿no? Un chaval de 14 años, y me acuerdo que, fijaros si era yo inocente, que su madre era conocida de mi madre, vamos, no que fuese, era clienta de mi madre, y entonces yo a mi madre me acerqué a ella a ver si ella podía conseguir que yo fuese a la fiesta de cumpleaños de la otra, fíjate, ¿no? Madre mía, fui yo a mi madre a decirle eso, se quedaría mi madre, vamos, perpleja, ¿no? Y no recuerdo muy bien, me encantaría, ¿no?, recordar con exactitud las palabras que me dijo mi madre para contestarme, ¿no? Pero sí que recuerdo lo que, vamos, no las palabras, pero el mensaje que me transmitió me quedó claro, ¿no? Yo creo que lo que me dijo es, a ver, levanta el pie del acelerador y ten paciencia contigo mismo. Como diciendo, a ver, chaval, que no es la hora. No es la hora. Tú te habrás enamorado, pero tú no tienes la madurez de emprender un noviazgo. O sea, y la verdad es que benditas madres que a veces nos dicen cosas llenas de sensatez, ¿no? Yo le hice caso, y creo que fue sensato, ¿no? Sensato. Bueno, por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Es que para poder poner en marcha una relación de noviazgo, etcétera, hay que ver si es el momento, si existe la madurez, ¿no? Y creo que es un error comenzar relaciones de noviazgo pues en plena adolescencia, cuando uno todavía no se ha asentado, no tiene la madurez necesaria de saber lo que quiere. No, hay tiempo para todo. También me voy a referir a otras circunstancias en las que hay que saber esperar. Por ejemplo, ¿no?, cuando alguien tiene una duda interior de si su vocación es al matrimonio, al noviazgo, o tiene una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, y entonces tiene interiormente unas dudas, pues lo mismo también hay que decir que lo propio es esperar, no lanzarte a una relación de noviazgo mientras que tengas abierta esa reflexión de si tu vocación puede ser a la vida consagrada o al matrimonio. Porque obviamente si te lanzas al noviazgo no vas a tener la distancia necesaria, el silencio interior necesario
para escuchar la llamada de Dios a su seguimiento, ¿no?, en la vida consagrada. También, por lo tanto, hay que aplicar el saber esperar para ese momento, para que uno se vaya aclarando interiormente cuándo es el momento de iniciar un noviazgo. Tengamos en cuenta que hay una diferencia bastante clara entre cómo se escucha la llamada de Dios a la vida consagrada y cómo se escucha la llamada del Señor al matrimonio. Porque para recibir la llamada al Señor al matrimonio, en el fondo, es suficiente con que exista un enamoramiento, porque Dios ha puesto en nosotros, ¿no?, esa atracción y ese enamoramiento, acompañado de un discernimiento de si se dan las circunstancias de madurez, de prudencia, para poder iniciarlo. Con eso es suficiente para discernir si yo recibo esa vocación de Dios. Sin embargo, para discernir cuando uno tiene la vocación a la vida consagrada es distinto, porque en ese caso sí necesita, claro, la vocación no viene de la atracción natural, como es en el caso del matrimonio. En ese caso se discierne de otra manera. La llamada de Dios a la vida consagrada se discierne no por una atracción, se discierne más bien por una llamada personal que uno va percibiendo en su relación personal con Jesucristo, en su intimidad, en la que, aunque es posible que esa llamada del Señor a la vida consagrada le pueda incluso costar, ser costosa, sin embargo le da una paz y una alegría que solamente se explican porque nazcan de Dios esa llamada. Por lo tanto, en conclusión, hay que aplicar el saber esperar cuando no tenemos la madurez necesaria, y también hay que aplicar el saber esperar cuando no tenemos todavía suficientemente claro si mi vocación es esta o es la otra. También es cierto que hay un problema añadido a eso de la adolescencia. El problema está que lo de la adolescencia, en cierto sentido, es normal, aunque quizás hoy en día tienda a ser un poco más larga que lo habitual. Pero el problema mayor es cuando hoy en día se produce una especie de adolescencia perpetua. Lo del síndrome de Peter Pan que se dice, ¿no? Una adolescencia perpetua. El síndrome de Peter Pan, que consiste no solo en que uno no madure, sino en que es que uno no quiere madurar, ¿sabes? Que tiene una actitud de vida en la que se niega a madurar, se niega a dar pasos en la vida de maduración. O sea, es un síndrome de Peter Pan que en el fondo también se puede calificar de narcisismo. Este sí que es un problemón. Esto es un problemón, porque si estamos caracterizados, ¿no?, por una tendencia narcisista, por esa especie de síndrome de Peter Pan, eso nos va a acarrear una dificultad muy seria de llevar un noviazgo adelante y una vocación al matrimonio. Ese síndrome de Peter Pan se caracteriza por vivir en un mundo irreal que uno se imagina, que se construye a su medida. Claro, alguien que no aterriza en la realidad es quedarse en ser un eterno adolescente, permanece en sus altibajos eufóricos, alguien que no es capaz, ¿no?, de salir de un bucle de altibajos eufóricos, con unos sentidos desparramados, se consagra en la inmadurez. Incluso le parece que lo deseable es una vida sin compromiso ninguno, ¿no? Y claro, digamos una cosa, que la madurez, ¿cómo se alcanza? Pues mirad, la madurez se alcanza comprometiéndose en cosas concretas. Y como hoy en día muchas veces nos lo dan todo hecho, pues entonces a veces no alcanzamos la madurez, todo nos lo dan hecho. Y eso retrasa la madurez. Entonces, urge aprender a cómo invertir nuestra vida,
a cómo entregar nuestra vida a ideales que merezcan la pena, a cómo emplear nuestro tiempo, a cómo comprometernos al servicio de los demás. Urge. Porque en la medida en que no lo hagamos, no solo estamos dejando de ejercer la caridad y la solidaridad, sino que estamos retrasando nuestra madurez. Lo importante no es cómo conservar la juventud, que eso es el problema de los narcisistas, cómo conservar la juventud, sino cómo emplearla, ¿no? El que es un narcisista, el que vive ese síndrome de Peter Pan, bueno, se implica un poquito, pero no se compromete. Me implico un poco, pero no me comprometo. Es típico, picoteo por aquí, picoteo por allá. Me implico, pero no me comprometo. Y hay una diferencia muy grande entre implicarse y comprometerse. Una diferencia muy grande, ¿no? Si me permitís, ¿no?, con un poquito de humor, poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se suele poner para distinguir lo de implicarse de comprometerse, ¿no? En un sándwich de jamón y queso, la vaca está implicada, puesto que la ordeñaron para hacer el queso, ¿no? La vaca está implicada, pero el cerdo está comprometido, ¿sabes? Porque al cerdo le costó la vida ese sándwich, ¿no? O sea, no es lo mismo estar implicado que estar comprometido. Entonces, a nosotros nos gusta implicarnos sin comprometernos y eso no sirve para madurar. A ver, no sirve para madurar. Eso es clave, ¿eh? Yo repito mucho algo que dije en el funeral de nuestra madre hace ya 4 años. Nuestra madre falleció y entonces prediqué en aquella homilía. Claro, yo tengo un recuerdo de ella, de mis padres, ¿no? Pues maravilloso. Ellos fueron también hijos de una generación de la guerra que sufrieron, los niños de la guerra, ¿no? Y recuerdo que, siguiendo pues, una reflexión de un escritor norteamericano, comenté cómo ha habido una deriva, ¿no?, en las generaciones y cómo los tiempos duros dieron a luz gente fuerte, como mis padres. Aquella guerra, aquella situación, los tiempos duros dieron a luz gente fuerte. Luego la gente fuerte dio a luz buenos tiempos, tiempos de paz, de prosperidad. Pero en los buenos tiempos dieron a luz gente débil. Gente débil porque se lo han dado todo hecho, ¿sabes? Gente débil. Y luego la gente débil da a luz malos tiempos, ¿sabes? Entonces es como que el ciclo hay que volver a empezarlo. El ciclo hay que volver a empezarlo, ¿eh? Entonces, pues alguien que no está comprometido no está preparado para el noviazgo. El que no es capaz de jugarse la vida, de entregar la vida, de comprometerse, no está preparado para el noviazgo. Y por supuesto tampoco para la vida consagrada, claro. Entonces, pasos para madurar, de cara al noviazgo. Pasos para madurar. La experiencia de una amistad fuerte, una experiencia fuerte de verdadera amistad. Me echaría a temblar por un noviazgo, por un matrimonio formado por quienes no han tenido la experiencia de amistad fuerte. Me echaría a temblar. Una verdadera amistad no es un mero entretenimiento, sino que nos lleva a arriesgarnos, a comprometernos, ¿no? Y esto nos va madurando hasta el punto de que nos permite acumular una sabiduría forjada por experiencias comunes que hemos vivido. Para ello es necesario desarrollar la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, tener la valentía para reconocer errores y carencias, el coraje de acometer reformas de vida. Todo esto acontece cuando uno se toma en serio, ¿no?, la amistad, porque los amigos, los verdaderos amigos, tiran de ti para arriba, te exigen a dar lo mejor de ti mismo, ¿no? No es una verdadera amistad la que te sirve, ¿no?, pues a pasar la mano por la chepa, ¿no?, y tener un rato de descanso con él. Algunos confunden lo que es tener un amigo con tener un cómplice. No, un cómplice no es un amigo, ¿sabes? Un cómplice es alguien que te justifica en que sigas siendo un mediocre. Pero un verdadero amigo
es aquel que te ayuda a crecer, te corrige, te ayuda a la santidad, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Esto es clave, repito, ¿no? Sin una experiencia de amistad fuerte y consolidada, qué difícil será un noviazgo y un matrimonio maduros, ¿no? Porque, vamos a ver, en primer lugar, uno, si no ha tenido esa experiencia de amistad fuerte, no tendrá capacidad de sociabilidad, no será una persona verdaderamente sociable. Estará encerrado en su burbuja individualista, de lo cual hoy en día hay muchísimo. Vivimos en una burbuja individualista, encerrados en una pantalla. Tenemos que aprender lo que es la sociabilidad, que dependemos de otros y otros dependen de nosotros. Y esto implica salir de uno mismo y preocuparse por las cosas que les pasan a los demás, ¿no? Solo así se puede vivir el gozo del encuentro y de la comunión. De lo contrario, uno no tendrá en los demás pues un estorbo, los demás le estorbarán y no sabrá tener una comunión de vida con ellos. Sin amistad no hay sociabilidad, sin amistad no nos educamos en el compromiso, porque la cuestión está no en lo que yo espero de la vida, sino en lo que la vida espera de mí, porque los demás tienen derecho a esperar de mí, pues mi entrega, que mis dones, que mis talentos se pongan al servicio de los demás. Es nuestro deber social construir un mundo mejor, más habitable, y esto nos supone una maduración en el compromiso. Y en tercer lugar, la amistad también te va haciendo más valiente. Sí, porque según uno batalla en la vida, afronta problemas con sus amigos, pues va cogiendo seguridad en sí mismo, ¿no? O sea que la sociabilidad, la capacidad de comprometerse y la valentía se van labrando en la amistad. Conclusión, si queremos tener un noviazgo y un matrimonio que merezca la pena, tenemos que tener una experiencia de amistad profunda. Si yo no tengo una amistad de experiencia profunda, no tengo amigos, pero tengo un novio, madre mía, ¿qué pasa? ¿Que te crees tú que una relación de noviazgo va a suplir tu incapacidad de tener amistades fuertes? Eso pinta muy mal. Eso pinta muy mal. Y no digamos nada los noviazgos que exigen cortar con los amigos, que también hay de eso, ¿eh? Que si estás conmigo, entonces con tus amigos no. No, perdón, la amistad es una plataforma importantísima de la que no hay que desprenderse nunca para que luego el noviazgo, el matrimonio, pueda ir bien. Y de esto nos estamos olvidando. Y cada vez hay menos experiencias de amistad profunda. Resumiendo, los grandes enemigos del noviazgo y del matrimonio son, por una parte, una falta de visión de fe, el que yo me piense que soy inventor en vez de descubridor, porque si uno tiene fe, dice, no, esto es cosa de a ver cuál es la voluntad de Dios, y si yo tengo fe, no me creo un inventor, me descubro como un descubridor, y valga la redundancia, ¿no? Y entonces le pido a Dios que ilumine mi camino. Cuando a uno le falta una visión de fe, tenemos un problema. En Houston tenemos un problema. Y en segundo lugar, la segunda dificultad es la combinación de narcisismo y el síndrome Peter Pan. Pero voy a añadir dos factores más que dificultan en gran medida la capacidad para el noviazgo y para el matrimonio. ¿A qué me refiero? Aparte de estos dos que he dicho, el de falta de visión de fe y esa especie de inmadurez del narcisismo y del síndrome de Peter Pan. Dos factores más, que son quizás de última generación estos dos. El influjo de la pornografía y el de la ideología de género, que ejercen
una influencia muy grande. Por una parte, la ideología de género ha generado una gran crisis en la capacidad, posibilidad de la comunión entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque la ideología de género ha generado una crisis de masculinidad y en la mujer ha generado un falso ideal de empoderamiento. Y la teoría de la lucha de clases marxista se ha trasladado a la lucha de sexos. Entonces, si resulta que la ideología de género se traslada en una lucha de poder entre el sexo masculino y femenino, eso es catastrófico. Eso ha generado un desplome del matrimonio impresionante. La gente no se casa, convive temporalmente. Y en esto tiene muchísimo que ver la ideología de género, porque ha hecho que el valor supremo sea la autonomía. Volveré a casa borracha, lo que sea, pero volveré yo, ¿no? A ver. El valor supremo es la comunión, no mi autonomía. El valor supremo es la comunión. Esto en primer lugar, la ideología de género. Pero en segundo lugar, tenemos una bomba lapa adosada debajo del vehículo que distorsiona y hace muy difícil la comunión, que es la pornografía. Es una bomba lapa que distorsiona la sexualidad, desdibuja completamente el plan de Dios, que nos atrapa en una adicción que nos quita la libertad, nos hace esclavos, nos hace esclavos. Yo repito mucho una frase: nunca una esclavitud llega a estar tan consolidada como cuando consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Claro, si tú consigues que los esclavos sientan placer en ser esclavos, bueno, haces con ellos lo que te da la gana, claro. Lo que te da la gana haces con ellos, que es exactamente lo que ha ocurrido, está ocurriendo con la pornografía. Entonces, la lucha que tenemos que tener contra la pornografía es una lucha sin cuartel. Mirad, siempre ha existido un factor biológico que ha condicionado la vivencia de la sexualidad. De hecho, los hombres, esto es un dato médico, biológico, los hombres tenemos 20 veces más de testosterona que las mujeres. 20 veces, ¿eh? O sea, que es una diferencia muy grande, muy grande. Obviamente, para los chicos, tradicionalmente, ha sido más difícil el control del impulso sexual que para las mujeres. Tradicionalmente ha sido, sí, claro, tienen 20 veces más de testosterona. Para un chico siempre ha sido más difícil que para una chica. La Iglesia, sin embargo, ha predicado la virtud de la castidad indistintamente a hombres, mujeres, chicos y chicas, ¿no? Generalmente, las chicas han sido las que han custodiado más esta virtud, sabedoras de que en la práctica, pues muchos chicos pueden buscar no el amor, sino el sexo, sabedoras de ello, porque tienen más compulsión biológica, y entonces ellas, sabiendo eso, han custodiado más esa virtud, ¿no? Para no ser utilizadas y para discernir si verdaderamente se les ama o no se les ama. Pero ha llegado ahora la ideología de género y la pornografía, de manera que se ha distorsionado también tremendamente la diferencia entre la sexualidad femenina y masculina, ¿sabes? Y hoy en día te encuentras en redes sociales montones de microentrevistas a chicas, incluso más a chicas que a chicos, que yo alucino, en las que cuentan así, ¿no?, delante de una cámara de vídeo, su promiscuidad sexual con todo tipo de detalles sin sentido de pudor alguno, ¿no? Y te quedas perplejo, ¿no?, de que unas chicas se presenten así, ¿no? Entonces es que el drama es muy gordo. Porque eso también incluso es algo muy provocado, ¿eh? O sea, es decir,
Eso no tiene una explicación biológica, porque la mujer, como digo, tiene 20 veces menos de testosterona, pero claro, a base de recibir un bombardeo de pornografía, de ideología de género, se acaba provocando una vivencia distorsionada de la sexualidad en todo el mundo, ¿no? Y si la mujer pierde esa conciencia de custodia de la virtud de la pureza, entonces la cosa se complica más. Insisto, la combinación de ideología de género y la normalización de la pornografía son letales para el gobierno, para el noviazgo. Conclusión, necesitamos aprender a amar. Aprender a amar. Eso tiene que ser una escuela en toda nuestra vida. Jesucristo ha venido para enseñarnos a amar. Esta semana el Papa ha publicado una encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué es el Sagrado Corazón de Jesús? La escuela humana del amor divino y la escuela divina del amor humano. Tenemos que aprender a amar. Jesucristo ha venido para enseñarnos a amar. Por lo tanto, necesitamos sentido crítico, que no nos metan goles, ¿no? Porque claro, si te meten el gol de la ideología de género y lo otro, estás perdido. Que no te metan goles, ¿no? Porque así, sin darte cuenta, claro, los que tenemos más años, como hemos visto que de repente esta ideología se ha presentado en las últimas décadas, la hemos visto venir. Pero los que habéis nacido ya con el nubarrón encima, casi no os dais cuenta de lo que ha sobrevenido aquí, ¿no? Es como si se hubiese cambiado el agua de la pecera sin que se diesen cuenta los peces que están dentro de la pecera. Oye tú, que nos han cambiado el agua, ¿sabes? Y ni nos hemos dado cuenta. Se ha cambiado la cosmovisión. Los peces somos nosotros, ¿no? Pero ese líquido elemento en el que nadamos actualmente no es agua. Está fuertemente contaminado. Y tenemos que tener sentido crítico. Bien, voy a avanzar en este aprender a amar. Porque, bueno, algo tenemos que decir, ¿no? ¿Y cómo aprendemos a amar? Me voy a servir de una reflexión que la encontramos en un libro que ya de paso alguno igual se lo compra, se lo lee y le puede formar mejor. Hay un libro titulado Novios con futuro, de un sacerdote, Jesús María Silva, en el cual libro se recoge lo siguiente, ¿no? Se recoge las distintas acepciones que tiene la palabra amor. Muy importante esto para aprender a amar. La palabra española amor, la verdad es que es una palabra muy genérica, ¿eh? Con la misma palabra designamos cosas muy distintas, desde algo sublime hasta lo más grotesco y grosero. Con la misma palabra se dicen cosas muy distintas, ¿no? Pero hay que decir que en griego se matiza mucho más. Hay 3 palabras en griego para decir amor y cada una de ellas tiene matices muy distintos. Una es eros, otra es filia y otra es ágape. Tenemos que saber distinguir esas 3 palabras, ¿no? Para educarnos en el amor. Eros es el nivel más instintivo. El amor erótico es un amor por el impulso, por la atracción que alguien causa en mí, por la sensación que produce en nosotros. El fin del eros es responder a ese instinto. No es malo en absoluto, pero puede ser fácilmente corrompido por la tendencia pecaminosa. Benedicto XVI, con una belleza muy grande, describe en su encíclica Deus Caritas Est, describe lo que es el eros. Fijaros lo que dice. Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre el hombre y mujer, que no nace del pensamiento, de la voluntad, sino que en cierto sentido se impone. Ellos consideraron al eros como un arrebato, pero obviamente el eros, ebrio e indisciplinado, no es elevación, éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre.
Resulta así evidente que el eros necesita disciplina y purificación para darnos el don del amor, no el placer de un instante. Tiene que ser purificado y educado. Primero hemos dicho eros. Segundo, filia. También hay un amor que en griego se le llama filia. El amor de filia es el amor de amistad, al que tanto me estoy refiriendo en esta charla, que debe de estar presente en el noviazgo. Unos novios tienen que ser ante todo amigos, Supone un paso muy importante con respecto al eros, porque el amor de filia, de amistad, busca tu bien, crecer los dos de forma conjunta, no meramente satisfacerme en mi atracción, ¿no? Esto produce la maduración de la pareja de novios a la que antes hemos hecho referencia, ¿no? Compartiendo ideales, afrontando retos juntos. Primero, eros. Segundo, filia. Y el tercero es ágape. Ágape, que es el amor específicamente cristiano. Es la novedad de la Biblia. Fijaros, en el Nuevo Testamento, casi siempre que se habla del amor, se habla de ágape en el Nuevo Testamento. Y curiosamente, en la literatura antigua, cuando se escribió el Nuevo Testamento, la palabra ágape casi había desaparecido. Fue casi una novedad del Nuevo Testamento. En la literatura clásica no se hablaba de eros o de filia, pero de ágape casi había dejado de pronunciarse esa palabra. Y fue el cristianismo el que rescató e iluminó el ágape. Ágape significa busco tu bien, te amo por encima de mí mismo. Es el amor hasta el olvido de uno mismo. Por supuesto, es el amor de Jesucristo, que nos ama hasta el olvido. Mientras que el eros era el amor que busca la propia satisfacción, mientras que el amor de filia se interesa por la relación entre los dos, el amor de ágape se interesa por el bien del otro hasta el olvido de uno mismo. Pues bien, aprender a amar es entender que estos tres tipos de amor están llamados a integrarse en el matrimonio. ¿Y en el noviazgo? En el noviazgo, ¿cómo hay que vivir esto de eros, filia y ágape? San Agustín habló del ordo amoris, o sea, de un orden en el amor que hay que aplicar al noviazgo, ¿no? Los tres tipos de amor han de ser integrados en el noviazgo, pero de una manera distinta al matrimonio. La entrega sexual tiene que estar reservada para el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque entregarse sexualmente es la expresión de la donación total de mi vida. Te entrego a ti todo lo que soy, en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y eso es el matrimonio. Es que en realidad la entrega sexual, si no acontece en el matrimonio, es mentira. Es mentira. Es una expresión del cuerpo que no conjuga con la entrega del alma. En un noviazgo uno está abierto al discernimiento, incluso tiene hasta obligación de cortar el noviazgo cuando no ves signos suficientes para seguir adelante, ¿no? Y si se entrega plenamente, está diciendo una mentira. Me he entregado plenamente cuando mi compromiso de entrega está en discernimiento. En el noviazgo, el erotismo debe de ser educado, moderado. Entre otras cosas, porque existen razones pedagógicas, porque es una etapa de discernimiento. Y vivir en castidad, en el noviazgo, nos preserva la libertad para discernir. Es muy importante mantener la libertad para poder discernir. Si uno tiene relaciones sexuales en el matrimonio, está alcanzando unos niveles de compromiso que le impide, claro, si se rompe ese noviazgo, eso va a ser un mini divorcio, claro. Eso va a ser un mini divorcio porque lo ha dado todo y luego resulta que van a quedar en nada. Existe una dificultad, ¿no?, para el discernimiento cuando el sexo tapa las carencias del amor de filia y del amor de ágape.
Cuando alguien no tiene amor de filia y amor de ágape y recurre al sexo, es como recurrir al tapa-tapa. Con el sexo lo que hacemos es tapar las carencias de una falta de una relación profunda de amistad, de una falta de entrega generosa. El sexo fuera de lugar, antes del matrimonio, muchas veces está ejerciendo, es un mecanismo de suplencia para tapar la pobreza de una relación. Por lo tanto, la dimensión erótica del amor en el noviazgo debe de evitar la excitación sexual que ha sido creada para culminarse en el acto sexual. Y el amor de filia debe de ser el componente principal del amor entre los novios, integrando esa dimensión atractiva del eros, todavía no consumada, y educándose progresivamente para el agape. Existe un ordo amoris, orden en el amor, que podríamos describirlo de la siguiente manera: amistad, noviazgo, compromiso, matrimonio, unión sexual, apertura a la vida. Ese es el ordo amoris. Y es tan importante ese ordo amoris, ¿no? Porque cuando uno en el noviazgo actúa como si estuviese casado, luego, paradójicamente, cuando se casa empieza a discernir de si uno es para el otro. Digo, perdón, eso tenía que haberse discernido en el noviazgo, ¿no? Cuando no se respeta cada etapa, se produce después muchísimas perplejidades. Ahora bien, yo estoy hablando del ordo amoris, soy consciente de que aquí somos muchísimos y también supongo, pues esto que me dice usted está muy bien, pero pues llegamos un poco tarde en muchos casos. Entonces la pregunta es, cuando el ordo amoris no lo hemos respetado, cuando las cosas no las hemos hecho bien, ¿existe la posibilidad de rectificar? Cuando este orden en el amor no ha sido respetado, ¿se puede rectificar? Alguno diría, ¿se puede restaurar un jarrón chino que ha sido roto? Pues sí, existe la virginidad espiritual. Cuando dice, bueno, pero si yo he perdido mi virginidad, existe la virginidad espiritual. Jesús se lo dijo a Nicodemo en aquel encuentro que tuvieron, ¿no? Nicodemo era aquel hombre que buscaba a Jesús de noche porque tenía miedo de que los judíos le viesen, ¿no? Y entonces Jesús le dice, ¿no?, que hay que nacer de nuevo. Y él dice, ¿pero cómo nacer de nuevo? ¿Es que acaso puede un hombre volver a entrar en el seno de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, el que nace del agua y del espíritu, ese nace de nuevo. Luego existe una virginidad espiritual, ¿sabéis? Claro que existe. Se puede nacer de nuevo. Se puede nacer de nuevo. Y Jesucristo ha venido a restaurarnos. Él lo hace todo nuevo. Es maravilloso nacer de nuevo. Os voy a contar una anécdota que me dejó conmovido. En Semana Santa estuve en una prisión, en la prisión de Villena. Celebré misa a los presos y leímos el evangelio de este de Nicodemo que acabo de decir, ¿no? Y hablé yo de nacer de nuevo. Había allí muchos presos en misa. Y cuando terminó la misa, se me acercó un grupito, unos cuantos se me acercaron y me dice uno, yo podría nacer de nuevo, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Me dejaron conmovido. Me dejaron conmovido. Dije, fíjate, este hombre ha escuchado el evangelio, ha visto su vida y ha dicho, madre mía, mi vida, ¿yo podría nacer de nuevo? ¿Podríamos hacer borrón y cuenta nueva? ¿Podríamos hacer borrón y cuenta nueva? Pues yo le dije, pues claro que sí. ¿Estás bautizado? Me dijo, no. Pues venga, vamos a comenzar un catecumenado para el bautismo en la prisión. A ver, señores, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y por cierto, ¿no? Es obvio que una relación que no te permite poner a Jesucristo en el centro de tu vida
vale más que la cortes. Vamos a ser claros. Esto puede tener un matiz en el sentido de que alguien puede tener una pareja que no sea creyente como él. Ya, pero una cosa puede ser eso y otra cosa es que alguien no te permita poner a Jesucristo en el centro, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa. Mantengo el principio, ¿eh? Si Jesucristo no puede ser puesto presente en una relación de amor, más vale que esa relación no siga adelante, ¿no? No puedes casarte con la esperanza de que ya cambiará después. Así no se puede casar uno, ¿eh? Así no se puede casar. No sé si sabéis eso que con un poquito de humor se dice, que algunas mujeres se casan pensando, bueno, mi marido ya cambiará después de casarse, pero no cambia, ¿eh? Y algunos hombres se casan esperando que su novia no cambie después de casarse, pero cambia. Entonces, no, eso es una maldad. Eso es una maldad así de comentario, borrarlo. Pero bueno, sí que lo podemos aplicar, a la importancia de que el discernimiento hay que hacerlo verdaderamente viendo los elementos, diciendo, yo no puedo casarme si a Jesucristo no se le permite estar presente, ¿no?, en nuestra vida y ser el centro de mi vida, o esperando que ya cambiará eso después del matrimonio. Bien, voy concluyendo. Bueno, tal vez le voy a dar a alguien una sorpresa, porque este verano no me acuerdo muy bien de en qué encuentro fue, que uno de esos encuentros se me acercó una chica que se llamaba Daniela, y me entregó un librito que había escrito ella, ¿no? Yo creo que lo había publicado en esa especie de editoriales de autopublicación. Y entonces ella brevemente me dijo, ¿no?, me gustaría que usted lo leyese cuando pudiese y tal, ¿no? Entonces, bueno, después como tenía un viaje de avión, fui echándole un vistazo al libro, ¿no? Y me llevé una sorpresa. Ella lo titulaba, el libro que me hubiera gustado leer a los 18 años, ¿no? Ya tenía ya 27, creo que es, ¿no? Y entonces ella pues cuenta cómo desde los 16 a los 27 años pues había tenido una vida de relaciones de noviazgo muy tormentosa, que había salido con 50 chicos diferentes, que a 4 de ellos les había, bueno, roto el corazón, o mejor dicho, que 4 le habían roto el corazón a ella y que sospechaba que ella se lo había roto a 10, ¿no?, de las 50 relaciones que había tenido, ¿no? Entonces ella decía, madre mía, cuánto he sufrido, cuánto he hecho sufrir. Y entonces escribió 24 consejos sobre el amor y la vida. Y dice, el libro que me hubiera gustado leer a los 18 años. Y coge ella, ¿no?, y escribe 24 consejos. Bueno, la verdad es que me pareció curioso, ¿eh?, ese arranque, esa salida, ¿no?, de esta chica. Entonces, ¿no?, allí vi cosas tan curiosas como las enseñanzas que alguien puede obtener. Allí se dan enseñanzas pues, que son ya más, que es un poco de relación chico-chica, que quizás para mí pues es más propio que los diga ella que los diga yo. Pero sí que algunas cosas me llamaron la atención, como por ejemplo la importancia de aprender a cortar pronto las relaciones tóxicas y no dejarlas continuar, porque si las relaciones que son tóxicas, si las prolongamos, nos van desgastando y hasta te van haciendo perder tu propia autoestima y tu propia convicción y tu propia dignidad. Me parece un consejo práctico. En segundo lugar, también dice ella, la importancia de aprender a asumir la soledad, sin tener que ir empalmando relación con relación, porque eso existe. A veces hay personas que si una relación se ha terminado, tienen que buscar inmediatamente otra porque necesitan una relación para tapar la anterior, porque no saben vivir en la soledad. Y claro, eso pinta fatal, ¿eh? Eso pinta muy mal. Una relación amorosa no está para llenar el vacío de la anterior.
no está para eso. Y voy a decir una cosa más que a mí me llamó la atención, ¿no?, en lo que yo le he leído a esta chica, ¿no? Aunque obviamente hay que ir poco a poco, hay que ir discerniendo desde el principio, teniendo en cuenta la clave matrimonial. A ver, la clave matrimonial hay que tenerla en cuenta desde el principio, ¿no? Entonces, fíjate una pregunta tan fácil como la siguiente. ¿Te imaginas a este como el padre de tus hijos? No, eso no. Pues entonces, ¿qué haces con él? Vamos a ver. ¿Qué estás perdiendo el tiempo? A ver, ¿de qué estamos? Si ni se te pasa por la cabeza que sea el padre o la madre de tus hijos, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás perdiendo el tiempo? Vamos a ver. O sea, porque es que tenemos que tener claro que nuestra relación de noviazgo tiene que estar en perspectiva de matrimonio. Esa es nuestra perspectiva. No estamos en un noviazgo para entretenernos, para llenar vacíos afectivos. No estamos para eso. Estamos para discernir cuál es mi vocación, ¿no? Entonces, hacerte esa pregunta es como bastante práctico, ¿no? Bastante práctico en la vida, digo yo, ¿eh? Tú te imaginas a este como el padre de tus hijos y si pones cara como diciendo, puf, ni loco, vamos, pues entonces, ¿qué? ¿A qué esperamos? Es decir, que la clave está en la primera palabra que he pronunciado, que es vocación. Dios me llama y el noviazgo es una vocación, es una llamada que tiene un fin, que es descubrir la forma concreta en la que Dios me llama hacia esa meta de la santidad que todos tenemos, ¿no? Si es esta la vocación, a conformar una familia, una iglesia doméstica. Una familia es una iglesia doméstica en la que estemos llamados a la santidad, a conformar un hogar de santidad. Por lo tanto, os animo a todos, ¿no? Os animo a todos, sería un poco la conclusión de esta reflexión que se ha compartido, el noviazgo y la vocación al matrimonio, a ser descubridores, repito, descubridores, que no inventores de vuestro destino, de vuestro futuro, a descubrirlo, a preguntarle muchas veces al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Le hemos preguntado al Señor eso con frecuencia en nuestra vida? Señor, ¿qué quieres de mí? Muéstrame tu camino, muéstrame, porque nos pensamos que Dios no muestra su camino a los que lo buscan con sinceridad. Claro que se lo muestra. Otra cosa es que ni siquiera se lo preguntemos. Otra cosa es que tengamos miedo a que me diga lo que no quiero oír. Porque eso pasa también. Que le digo, Señor, muéstrame tu voluntad, pero cuidado, que no sea esta, no sea la otra. A ver, ¿para qué se lo has preguntado? Si yo le pregunto al Señor, muéstrame tu voluntad, me fío de Él. Sé que su voluntad es mi bien. Me fío más de su vocación que de mis sueños. No me fío de mis sueños, me fío de su voluntad y le pido que me la muestre. Y por lo tanto tengo que custodiarla. Primero, pedir que me la muestre. Segundo, no tener miedo en hacerle esa pregunta, ¿no? Y tercero, custodiarla, porque las vocaciones tienen que ser custodiadas. Tienen que ser custodiadas. Alguien que tenga una vocación a la vida consagrada tiene que custodiarla. No puede exponer a un peligro esa vocación. Alguien que tiene una vocación al matrimonio tiene que custodiarla. Es un tesoro, es un don de Dios, lo tienes que custodiar. En la oración, en los sacramentos, en el acompañamiento espiritual. Es un don de Dios, Dios te lo ha dado para ti, eso es un tesoro, cuídalo. No expongas un tesoro a que sea deteriorado, ¿no? Es un gran don que tenemos que pedir. Señor, muéstrame tu voluntad, tu camino, quítame los miedos y concédeme la gracia de custodiar ese don que tú siembras en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.